Muy bien. Con bastante frío, doctor. Hoy sí está haciendo frío. Sí, Buenos días. es que el tiempo está bastante raro, pero lo que sí es fijo, el aguacero por la tarde, eso sí está contratado. Ese sí hay que esperarlo todos los días. Lo que no sabemos es hasta cuándo va a durar esto. Pues no tiene la ilusión de que esto se acaba en diciembre, pero por ahí hay gente entendida que dice que no, que eso nos vamos hasta el otro año. Bueno. Nosotros veníamos haciendo un pequeño repaso de la hipoteca y tratando lo más importante, cositas curiosas. ¿Qué dice la ley de cómo debe constituirse una escritura pública, una hipoteca? Entonces la norma dice que la hipoteca tiene que hacerse por escritura pública y además en la copia de la escritura de hipoteca el registrador pone una nota en que exprese la fecha en que se ha verificado la inscripción o registro y el folio o folios del libro o libros en que conste aquella diligencia. Y entonces autorizará lo escrito con su firma entera. Entonces tiene que llevar los nombres y apellidos del acreedor, todo lo que exige la hipoteca. Y si hace falta algún requisito sustancial de la hipoteca, entonces ahí hay que mirar si la ausencia o defecto de las solemnidades. Entonces, si la ausencia o defecto de las solemnidades son ausencia o defecto de las solemnidades de autenticidad, o si la ausencia o defecto de las solemnidades es la de publicidad. Entonces, la ausencia de escritura pública tiene el efecto de impedir el nacimiento de la hipoteca, porque el gravamen constituido por un simple escrito privado es inexistente. La falta de la escritura pública no puede subsanarse en ninguna forma. El artículo 1760 es terminante. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene código por ahí? 1760. 1760. Necesidad de la prueba. Buenos días, profe. Buenos días. Necesidad de la prueba por instrumento público. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo bajo una cláusula penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno. Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma vendrá como instrumento privado si estuviera firmado por las partes. Sí, entonces es clarito el código. Si no hay escritura pública, pues la falta de escritura no puede suplirse por ninguna otra prueba. ¿Qué tal probarla con testimonio? No se admite. Y entonces se va a mirar ese documento, ese acto, se mirará como no ejecutado o celebrado.
Entonces, un acto que no se ejecutó o que no se celebró, pues es un acto inexistente, ¿cierto? Entonces, la falta parcial o absoluta de los requisitos exigidos por la ley para la escritura pública puede ser causa de nulidad absoluta del acto jurídico. ¿Por qué? Porque es que el acto no nació. Pero el problema es que el acto no nació, es inexistente. Pero nos toca pedir es la nulidad. Y ahí hay un contrasentido, porque uno pide la nulidad de algo que nace, de algo que existe. Y nace viciado. Ok, entonces pido la nulidad. Pero si el acto no pudo nacer, es inexistente. El problema es que entre las sanciones que se conocen, conocemos únicamente la nulidad, más no la inexistencia. Aquí se me fueron ustedes. No los tengo. Ave María. Es que le meten a uno un montón de cosas. Uno está aquí, pues le cambian el panorama. ¿Pero ustedes me están escuchando? Perfecto, profesor, lo escucho. Sí, señor. Perfectamente, doctor. Bueno, el problema es que ya no los veo a ustedes. Me aparece Zoom, uno de los líderes en el cuadrante mágico de Gartner 2019 para solución de reuniones. Regístrese gratis. Ah, bueno, aquí otra vez. Ya los volví a agarrar. Ahí estamos. Bueno, bien. Hay que pasar lista, ¿no? Porque, por ejemplo, la doctora Juliana Uribe, yo no sé si a nuestra decana le va a gustar que su homónima Juliana Uribe no venga a clase. Dana López, Nicole Becerra, Emerson, James Serrano, Yo estoy acá, sino que no he podido abrir la cámara. Andrés Meléndez, Joan Pérez, Dana Michelle, en fin. Bueno. Entonces, como no podemos pedir la inexistencia, porque la inexistencia no se tiene como sanción, entonces nos toca pedir la nulidad absoluta del acto. Ese es uno de los contrasentidos. Las especificaciones de la escritura cuya falta implica nulidad absoluta, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles faltas acarrearían nulidad absoluta de la hipoteca? La expresión del lugar y fecha del otorgamiento. Segundo, la denominación legal del notario ante quien se otorga, los nombres y apellidos, sexo, edad, vecindad de los otorgantes o de sus representantes legales. Entonces, si por esta omisión no es posible conocer el notario, pues ahí tenemos una causal de nulidad. La falta de la firma entera del notario, de los otorgantes, de los testigos. Entonces, si falta todo eso, pues hay nulidad absoluta. Bueno.
Sigamos mirando temas. Doctor, qué pena, ¿me las podría repetir de nuevo? Y cómo no. Entonces, tenemos la ausencia o defecto de las solemnidades de autenticidad. La ausencia o defecto de las solemnidades de publicidad. Pero estaba hablando de las especificaciones de la escritura cuya falta implica nulidad absoluta. Les hablé de 3. Primero, la expresión del lugar y fecha del otorgamiento. Segundo, la denominación legal del notario ante quien se otorga y los nombres y apellidos de todos los que participan en el acto. Hay que hablar del sexo, la edad y vecindad de los otorgantes o de sus representantes legales. Y tercero, la falta, no, creo que hay 1 o 2 más. Tercero, la falta de la firma entera del notario, la falta de la firma de los otorgantes, de los aceptantes, de los testigos. Y la falta de la firma de los testigos instrumentales. Esas especificaciones acarrean nulidad absoluta. Bueno. ¿Qué bienes son susceptibles de ser hipotecados? En Roma la hipoteca podía recaer indistintamente sobre bienes muebles e inmuebles. El Código Civil francés declaró que los muebles, como dice el código, non pas de suite par hipoteca. Es decir, no se acepta la hipoteca de bienes muebles. Sin embargo, de modo excepcional en Francia se admite la hipoteca de bienes muebles. Pero nos interesa es Colombia. ¿Qué bienes pueden gravarse hipotecariamente en Colombia? Entonces, de las definiciones contenidas en los artículos 2432, busquemos. 2432. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Correcto. Y de lo dicho o expresado en el 2443, ¿sí? ¿Te oigo? ¿Sí? El 2443. Bienes hipotecables. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves. Las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. Bueno, entonces, de la lectura de esos 2 artículos, 2432 y 2443, se desprende que entre nosotros solo pueden gravarse hipotecariamente los bienes raíces y las naves. Bienes raíces y las naves. Entonces,
¿Qué requisitos deben llenar los inmuebles para que sean hipotecables? Entonces la respuesta es, para que un bien raíz sea gravable con hipoteca, es menester que el constituyente, el otorgante, tenga sobre ese bien un derecho pleno de dominio o tenga la nuda propiedad. Y que si la propiedad está desmembrada, el constituyente tenga por lo menos el usufructo del bien a gravar. Entonces, es susceptible de hipotecarse el pleno o el nudo derecho de dominio sobre inmuebles y el derecho de usufructo. Entonces, para que un gravamen hipotecario de esta categoría pueda constituirse válidamente, se requiere que el constituyente sea propietario o usufructuario del inmueble. Primer requisito, ¿cierto? Propietario o usufructuario del inmueble. Segundo, que tenga facultad de hipotecar. Y tercero, se llenen los requisitos legales que no son otros que los de la enajenación, de conformidad con dos artículos, el 2439 y el 2443. Entonces, resumimos, solo pueden hipotecarse los inmuebles que se posean en plena o nuda propiedad y en usufructo. Porque lo que se da no es el bien, lo que se da en hipoteca es el usufructo, es decir, el producido, lo que produce el bien. Entonces, se requiere que sea propietario o usufructuario del inmueble. Segundo, que tenga facultad de hipotecar. Y tercero, que llene los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos? Que tenga la facultad de enajenación. Yo sigo mirando cositas importantes. Porque es que este contrato es tan extenso. Puede hipotecarse un terreno y queda hipotecada las edificaciones que en él existan en el momento de la hipoteca y la que posteriormente se hagan. Esa es una pregunta. La pregunta es, ¿la hipoteca de un terreno comprende las edificaciones que existen en el momento de la hipoteca y las que posteriormente se hagan? Hay un principio que reza accessorium sequitur principale. Entonces, las construcciones que existan en un terreno se consideran como formando un solo cuerpo con él. De modo que la enajenación o el gravamen del predio comprende no solo la tierra, sino las edificaciones que tiene y las edificaciones que le acceden.
Entonces, cuando se hipoteca un lote de terreno y luego de la hipoteca se edifica en él, la construcción queda igualmente grabada con hipoteca. Este principio ha sido consagrado en el artículo 2445 del Código, que dice: la hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta a los muebles que por accesión a ellos se reputan inmuebles. Y sigue el artículo. La hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. Entonces, la hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras de la cosa hipotecada. Entonces, queda cubierto todo incremento natural o industrial del bien grabado. A ver, en esta época de lluvias, de inundaciones, la finca de mi vecino, media finca, la arrancó el río, la llevó y la incrustó a mi finca. Ahí hay varias preguntas por hacerse. Como la incrustó en mi finca, pues mi finca se va a ver ampliada, ¿cierto? Entonces, ¿tengo derecho de correr la escritura, la cerca? Los límites cambian. ¿Puedo hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? A ver, pregunto a mis queridos magistrados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el punto? Uy, silencio total. ¿Será que se me durmieron? ¿Están dormidos? Ronald, te tienes el micrófono cerrado. Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el...? La especie de aluvión y es una aluvión. La tierra que cae en la finca, yo tendría derecho a correr mis cercas, pues yo no lo considero así, porque si bien esta tierra ya pasa a ser pues parte de la propiedad del predio, no quiere decir que mi extensión que mi finca se extienda. ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento tuyo? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban viendo bienes que estudiaron la accesión? Pues bien, yo les recuerdo. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de la finca pasa a hacerlo de lo que se le junta a ella. Si lo que se juntó a mi finca es media finca de mi vecino, pues entonces yo lo que puedo decirle a mi vecino, mire, llévese su finca. Pero es tal el fenómeno de la naturaleza que él no puede arrancar media finca que ya está pegada a la mía y trasladársela a la finca del que está por allá arriba. Porque esa finca estaba arriba y la fuerza del río, de la naturaleza, se llevó toda esa finca y ¡pum! Se la pegó a la mía. Y entonces yo pregunto, ¿y si mi finca está hipotecada y yo aumento mi derecho de dominio porque tiene un año el dueño para llevarse su finca, al cabo de un año, si no la pudo llevar, se solidificó mi derecho de dominio? Entonces la
la finca mía ya es más grande. Entonces no hay duda que yo me hice dueño de todo eso por accesión. Y entonces la hipoteca de mi finca se extiende a esa parte que ha sido agregada a mi finca. Sí, señor. Según el artículo 2445, la extensión de la hipoteca a bienes muebles por accesión, aumentos y mejoras. La hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta a los muebles que por accesión a ellos se reputan inmuebles. Y la hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. O sea, ahí podemos correr la malla, la cerca, y además la hipoteca pues también se toma como garantía todas esas accesiones y mejoras que tomaría, que lleguen a ella. Eso es totalmente Doctor, cierto. yo tengo una pregunta en referencia exactamente a eso. Sí. Y es que dentro de la formalidad de la escritura no existe algo que se llaman linderos. ¿Cómo pudiese yo extender cómo pudiese extender yo mi propiedad a través por el efecto de aluvión, si los linderos si están delimitados dentro de la escritura? Bueno, esa es una interesante pregunta. Porque si la hipoteca va de aquí a aquí, de aquí a aquí, y si ya aumentó eso, pues la escritura no ha cambiado. Entonces hay que hacer un proceso de deslinde y amojonamiento. Entonces se pide al juez que nombre peritos, y entonces los peritos, con la escritura de propiedad de la finca, van recorriendo los linderos, y donde termina, entonces ellos lo amplían. De modo que ya se le trazan nuevos linderos a la finca, y la ley autoriza para ir poniendo mojones, es decir, para ir poniendo estancones, estacas, donde se va marcando el nuevo lindero, y autoriza para cerrar es decir, cerrar la finca, un nuevo cerramiento. Entonces, deslinde y amojonamiento. Entonces, de esa forma, yo demuestro que mi finca creció, que mi derecho de dominio creció por un fenómeno natural, un fenómeno que se va a conocer con el nombre de aluvión. Ustedes saben que es una forma de accesión. Las riberas de los ríos, los lagos, se ven aumentadas como resultado de que la tierra se va alejando. Entonces, por aplicación del principio de que superficie solo sedit y accesorium sequitur principale. Entonces, el aumento de la finca queda comprendido en la hipoteca. Sí, pero usted lo analizó muy bien. Yo no tengo nada que decir, está muy bien analizado. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues, ya hay nuevos linderos. Entonces, la hipoteca, por mandamiento de ley, pues cubre toda esa nueva parte. Bueno. ¿Quiere leerme el artículo 685? Dice, concepto de ocupación. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Entonces, la pregunta que sigue es: ¿la hipoteca comprende los bienes de que habla el artículo 658? Que esos bienes se reputan inmuebles. Entonces, la respuesta es sí, la hipoteca comprende los bienes
que el artículo 658 reputa como inmuebles. Y además, porque el inciso primero del artículo 2445 nos lo dice. La hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta a los muebles que por accesión a ellos se reputan inmuebles. Entonces, y la hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba de la cosa hipotecaria. Entonces, sí, la hipoteca comprende los bienes que el artículo 658 reputa como inmuebles. Como nuestro código es viejito, cuando dice la hipoteca comprende los bienes que el artículo 658 reputa como inmuebles. Entonces, ¿cuáles son los bienes que la ley reputa como inmuebles? Entonces, mires, el código habla de las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles, dinamos, transmisiones, molinos de rueda, vehículos. Es decir, todo esto, que son bienes muebles, se van a considerar inmuebles. ¿Por qué? Porque están destinados al servicio de un establecimiento industrial o de una finca y que pertenecen al que constituyó la hipoteca. Entonces, todos esos bienes muebles se reputan inmuebles. También los animales que se guardan o viven en conejeras, pajareras, estanques, colmenas. Todo eso, como adhiere al suelo, pues son también inmuebles. Y la suegra que la tengo allá en la cocina de la finca cocinando, eso también se vuelve inmueble. Bueno, habíamos dicho también que la hipoteca cobija el seguro que cubra la finca. La ley, hablemos, yo no sé si ya habíamos tocado el tema de los derechos del acreedor hipotecario. ¿Alguien que me diga? Sí, señor. ¿Sí? Sí, habíamos dicho que el deudor hipotecario, el acreedor hipotecario tenía el derecho a perseguir. Ya. Bueno. Es que yo estoy... Bueno. Vamos a suponer que yo vengo y pregunto, digo, ¿qué acciones concede la ley al acreedor hipotecario? Hábleme de las acciones que nuestra ley concede al acreedor hipotecario. Pero un momentico, son ustedes los que van a poner un tema, ¿cierto? Ustedes lo van a desarrollar. Entonces yo preguntaré sobre el tema que ustedes pongan a desarrollar. Pero bueno, ¿qué acciones consagra nuestra ley al acreedor hipotecario? Entonces, es corriente escuchar que la ley postprocesal concede al acreedor hipotecario 3 acciones. Una que es propia del gravamen.
la acción hipotecaria, que es una acción real. Otra que es la acción personal propia de todo acreedor y una tercera acción que se llama mixta. Que en esa se persiguen todos los bienes del deudor en la acción personal y el bien hipotecado. Entonces, la acción hipotecaria, que es una acción real, la acción personal y la acción mixta. La acción in rem hipotecaria de los romanos. En ese proceso hipotecario, en la demanda se pide la venta de los bienes hipotecados y en subsidio su adjudicación al acreedor para que con su producto se pague el crédito. Entonces, con la demanda presentamos el título que debe prestar mérito ejecutivo. ¿Cuál es el trámite? Se presenta la demanda, se da traslado al demandado por el término de 3 días. Entonces, si el demandante pues presenta el certificado de que el bien es del deudor y presenta la escritura de hipoteca, entonces el juez decreta de plano el embargo de la finca. Ese embargo se comunica al registrador. Si hay terceros acreedores, entonces uno le dice al juez que los cite al proceso. Entonces, citados los acreedores y vencido el plazo de 3 días que se da para comparecer, se da traslado de la demanda al deudor por el término también de 3 días. Si el deudor se opone, se abre inmediatamente a prueba el proceso por el término de 10 días. Entonces, un periodo probatorio de 10 días. Entonces, se vence el término probatorio. Entonces, si hubo oposición o si no la hubo, el juez decide dentro de los 5 días siguientes. Si el fallo es favorable al demandante, entonces, ¿qué ordena el juez? Ordena el avalúo del inmueble. Y ordena su venta en pública subasta. Ordena también la liquidación del crédito. Eso es más o menos, y después se procede a la venta de la cosa. Y la demanda, pues, como cualquier demanda, debe llenar los requisitos de la ley, citando a los terceros acreedores, los terceros que se crean con derecho a intervenir en el proceso. Y obvio, se le corre traslado de la demanda al deudor, se secuestran los bienes, en fin. Hay un proceso que se llama del proceso ejecutivo con acción real. Porque es que hay otros que hablan del proceso ejecutivo con acción mixta.
Este proceso con acción mixta, eso no existe. Porque la mal llamada acción mixta no es otra cosa que una acción ejecutiva en la cual se ejercita conjuntamente la acción real. Es decir, la demanda es como cualquier proceso ejecutivo, pero se solicita al juez que libre mandamiento de pago por la suma debida y sus intereses. Y se dice en la demanda que se ejercen conjuntamente la acción real contra la finca hipotecada cuyos linderos se determinan y se acompaña el título, y que se ejerce también una acción personal. Entonces, yo cobro con la hipoteca y también con acción personal. Entonces a eso le llaman distinción mixta. Entonces, como hay un documento contentivo de una obligación que presta mérito ejecutivo, entonces por ahí se puede iniciar el proceso con acción personal, es decir, embárguense los bienes del deudor. Pero si ese crédito está amparado con hipoteca, entonces yo pido que se embarque la hipoteca. Y entonces le llaman acción mixta. Proceso hipotecario con acción mixta. Eso no existe. ¿El deudor hipotecario tiene derechos? Es que parecería inusitado hablar de derechos del deudor. Entonces, hay que analizar si el deudor sí tiene derechos. ¿Cuál sería uno de esos derechos? Miremos el 2440. ¿Qué dice el 2440? El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. Entonces, si hay un bien que ya está grabado con hipoteca, el dueño puede venderlo. Es que la hipoteca no es limitación al derecho de dominio. La hipoteca es una carga que cae sobre el inmueble. Entonces, el 2440 dice, el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre, o sea, en cualquier momento, podrá siempre enajenarlos e incluso puede hipotecarlos. No obstante cualquier estipulación en contrario. Entonces, toda estipulación en contrario es nula. Entonces, el deudor hipotecario puede vender el bien, puede gravarlo con nuevas hipotecas, puede abandonar la finca al acreedor hipotecario, es decir, le puede entregar la finca. Y mire, señor juez, yo no quiero seguir más en este proceso. Yo le entrego la finca al acreedor. Entonces, eso se llama derecho de abandono. Puede conseguir una reducción de la hipoteca. Que se remató. Entonces puede pedir la entrega del remanente, del producido del remate. Una vez que se pagó al acreedor o a los acreedores si queda una plata, entonces el deudor hipotecario puede decir, oiga, y las vueltas me las entrego. Entonces, esto de abandono de la finca hipotecada está en el 2450. El dueño de la finca perseguida por el acreedor hipotecario podrá abandonársela, ¿sí? El dueño de la finca
podrá abandonarle al acreedor hipotecario, podrá abandonársela, y mientras no se haya consumado la adjudicación, podrá también recobrarla pagando la cantidad que fuere obligada a la finca y además las costas y gastos que este abandono hubiere causado al acreedor. Entonces puede abandonársela, puede entregarle la finca, pero también la puede recobrar. Entonces, el derecho de abandono, la ley se lo reconoce al deudor. Entonces, el propietario del bien, para librarse de las obligaciones que sobre él pesan, puede abandonar el bien grabado. Es un derecho, pues, que está en la ley. Dice que puede abandonar la finca, pero no nos dice cómo se hace, porque sobre eso hay una omisión. Es decir, esa facultad de abandono la tiene el deudor, acreditando que el bien es suficiente para el pago del crédito, de los intereses y de las costas del proceso. Entonces, señor, pues, como mi inmueble es suficiente, el valor de mi inmueble es suficiente para pagar la deuda, para pagar el crédito, para pagar los intereses y las costas. Entonces, sírvase, señor juez, aceptar el abandono que yo hago de mi bien en manos del acreedor o de los acreedores. ¿Qué se busca con el abandono? La facultad de abandono por parte del deudor hipotecario se presenta como una medida encaminada a defender los demás bienes del deudor de un embargo. Entonces, porque si la hipoteca no alcanza para pagar las obligaciones, entonces el acreedor puede perseguirme otros bienes. Si yo soy deudor personal, si yo, además de tener la fianza, la hipoteca, firmé un pagaré, firmé algún documento. Entonces, me pueden quitar la finca, pero también me le pueden encaminar a los demás bienes. Entonces, el acreedor no puede perseguirle otros bienes porque ya aceptó el abandono que el deudor le hizo. Pero, como les digo, el deudor en cualquier momento puede recobrar la finca pagando lo que se debe. Bueno. Doctor, buenos días. Una preguntita. Señor. Usted en su experiencia, yo me hago una pregunta. Entonces, si el bien se va a una subasta pública, sí, el deudor puede participar en esa subasta pública como postor. No, señor. Él es deudor y a él le embargan el bien y se lo van a rematar contra su voluntad. Entonces, él no puede presentarse como postor porque es que eso se prestaría para posibles chanchullos entre el juez y el demandado. No, él no puede. Tienen que entrar, dígame. Qué pena, pero él puede acudir a un tercero que lo haga y poder, sí, acudir a un tercero para poder participar. Sí, es cierto. Un tercero, el que acude a esos remates siempre es un tercero.
El problema entonces es que si ese tercero es la esposa del deudor, un hijo del deudor, ¿sí ve? Entonces hay que examinar esos terceros, porque si es la esposa del deudor, hombre, entonces va a ofrecer poquito. Entonces no entran los terceros, tienen que ser terceros absolutos. Siempre los que entran, siempre. Es el tercero. Mire, un alumno alguna vez en Medellín me dio una definición muy linda. Dije, dígame una cosa, ¿quién es tercero? Me dice, Ave María, doctor, el que no es par. El que no es par. O sea, el que no es ni demandante ni demandado es tercero. Qué respuesta tan linda me dio. Me gustó y me sigue gustando. Bueno, ¿cómo se extingue la hipoteca? Oiga, ¿qué horas son? Yo no tengo reloj. Pero por mí seguimos hasta las 12. ¿Qué horas No, son? hasta ahora son las 9, 8:53. Ah, no, tenemos de aquí a las 12. Uf, cierto que sí. Porque la clase podemos llevarla hasta las 12 del día. Si ustedes quieren. No, si son las 9, pues nos queda una horita. Qué bueno. Qué bien. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Hay unas causas claritas, muy claritas. Se extingue primero por la extinción de la obligación principal. Vamos a mencionar y después las explicamos. Extinción de la obligación principal. Segundo, por la resolución del derecho del constituyente. Tercero, por el evento de la condición resolutoria. Cuarto, por la llegada del día hasta el cual fue constituida. Quinta, por la cancelación del acreedor. Sexta, por cancelación notarial en virtud de una orden judicial. Novena o décima, por la novación. Y finalmente, por la ampliación del plazo de la obligación principal. Miremos el primero, por la extinción de la obligación principal. Claro. Si se extingue el mutuo, el préstamo que me hizo el banco, entonces si se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Entonces, si se extingue el crédito, es inevitable la extinción de la hipoteca. ¿Por qué? Porque como derecho accesorio no puede tener vida si no existe la obligación principal a que accede. Eso nos dice el 2457, leamos el inciso primero, el 2457. ¿Qué dice? La hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Exacto. Entonces, la extinción de la hipoteca se produce de pleno derecho. Es que así lo dice el 2457. La hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Ahí lo mira uno, eso es extinción de pleno derecho. Entonces, la extinción del gravamen se produce de pleno derecho al extinguirse la obligación a que accede. Y entonces ahí el juez, si se produce de pleno derecho, ¿cuál es el papel del juez en ese caso? Porque si se extinguió el préstamo, ya no hay préstamo porque lo pagué. Entonces la hipoteca de suyo queda sin piso. Entonces la hipoteca también queda extinguida. Y entonces tenemos que pensar que se produce de pleno derecho. Y la intervención del juez sería únicamente para comprobar esa extinción, declarando el juez que ésta se produjo en la fecha misma de extinción
de la obligación principal. Pero para la cancelación del registro requerimos la actuación notarial. Entonces, eso toca llevarlo y convertirlo en escritura pública y la escritura la llevamos a registro. Segunda extinción por la resolución del derecho del constituyente. ¿Qué dice el inciso segundo del 2457? Dice, se extingue a sí mismo por la resolución del derecho del que la constituyó o por el evento de la condición resolutoria según las reglas legales. Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida. Entonces dice, por la resolución, ¿cierto? Entonces, aunque el artículo, como usted lo dice, 2457, inciso segundo, habla de resolución. No vamos a entender, por favor, no vamos a entender la figura jurídica que hemos llamado siempre condición resolutoria. No, sino la extinción del derecho de dominio que poseía el constituyente en virtud de ciertas causas que obran recíprocamente, como la nulidad, la rescisión del acto jurídico por el cual adquirió el constituyente o la pérdida del dominio. Entonces, este sería el caso del evento de la condición resolutoria. Miremos 2441. A ver si nos sirve. (2441) el que solo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho eventual, limitado o rescindible, no se entiende hipotecarla sino con las condiciones y limitaciones a que está sujeto. Si el derecho está sujeto a una condición resolutoria, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1548. Entonces, no es la condición resolutoria. No se presenta la figura comúnmente llamada condición resolutoria, sino la extinción del derecho, tal y como dice el 2441. El derecho está sujeto a una condición resolutoria. Bien. La tercera causal, ¿cuál es? De la cancelación del acreedor. No. Por la resolución, por el evento de la condición, por la cancelación del acreedor, sí. Aquí está. Por la cancelación del acreedor. Otro medio de extinguir la hipoteca es la escritura pública que otorga el acreedor ante el notario para declarar extinguido el gravamen. De eso habla el inciso segundo del 2457. ¿Qué nos dice el inciso segundo del 2457? Niña lectora. ¿2457? El inciso segundo. 2457. Y por la cancelación, ¿qué? Se extingue a sí mismo por la resolución del derecho del que la constituyó o por el evento de la condición resolutoria según las reglas legales. Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida. Y por la cancelación. Sí. Me está debiendo. Y por la cancelación que el acreedor acordare por escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva. Entonces, otro medio de extinguir la hipoteca es la escritura pública que otorga el acreedor ante notario para declarar de extinguido el gravamen. Entonces, el notario
que autoriza la escritura de cancelación pone en la copia de la escritura de constitución la nota de cancelación expresando el número, fecha de la escritura y la manifestación de haber sido otorgada ante él. Entonces, de esa manera se cancela la hipoteca. Hay otra, es la cancelación notarial por orden judicial. Entonces, si el juez encuentra que la hipoteca se ha extinguido por pago o por otra causa de extinción, o porque el gravamen fue declarado nulo, o porque llegó la fecha hasta la cual fue constituido, o se extinguió por novación, o por ampliación del plazo de la obligación, o por otra causa, entonces el juez oficia al notario que autorizó la escritura de hipoteca para que ponga la nota de cancelación. Y entonces allá en el protocolo, en el registro que lleva el notario, ahí se pone que la hipoteca queda cancelada por orden judicial. También se cancela por la llegada del plazo hasta el cual se constituyó. ¿Sí? Se extingue la hipoteca por la llegada del día hasta el cual se constituyó. Entonces ya no sigue operando. También por prescripción de la acción hipotecaria. Porque es que 2537, ¿qué nos dice el 2537? Busquemos 25. ¿Por prescripción de qué, profe? Disculpe. De la acción hipotecaria. Dice, la acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación a que acceden. Exactamente. Entonces, la acción hipotecaria prescribe junto con la acción ejecutiva que nace del crédito. Entonces no hay nada que hacer el 2537. La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación a que acceden. Entonces, la acción hipotecaria prescribe si la acción ejecutiva también prescribió. Bueno. Ahora que tenemos esta época de lluvia, podemos decir que la piragua de Guillermo Cubillos se puede hipotecar. Ajá. Hablamos de la hipoteca de naves y de aeronaves. La hipoteca sobre naves es una figura poco usada entre nosotros. Generalmente la usan los que tienen barcos. La flota mercante gran colombiana utilizó mucho la hipoteca sobre naves. Sin embargo, para reconstruir la flota mercante gran colombiana, que se llamó Gran Colombiana porque allí Colombia metió a Ecuador. Entonces, el artículo 2443 del Código Civil colombiano como que permite esta clase de gravamen. ¿Qué dice el 2443 del Código Civil? Dice acciones que prescriben en 2 años. Prescribe en 2 años la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. 24. ¿Y no me está debiendo algo ahí? Inciso 2, sustituido por la regla general establecida.
por el artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo, el Pero, cual está... Dime. Es el 2443, bienes hipotecables. Ay, sí, sí, sí. Eso. Oiga, no, Sí, con no, el- no me enrede, no me enrede. Lee, Yo no tengo el código, pero no me enrede. Yo confío en usted, en su buena fe. Gracias, gracias, mi amor, por decirle a la niña que me estaba sí, embolatando. me sonaba raro. Me sonaba raro. 2443, bienes hipotecables. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que posean en propiedad usufructo o sobre naves. Las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. Perfecto. Entonces, sí se puede hipotecar una nave. Entonces, vamos a ver. La piragua de Guillermo Cubillo sería una nave. Entonces, No, señor. no, claro. Tiene que Claro. pesar más de 25 toneladas, ¿no? Exactamente, es desplazamiento. Las naves tienen una legislación universal, pues son consideradas como muebles, pero, y entre eso es nuestra ley, son muebles porque se pueden mover con una fuerza extraña a ellos, ¿cierto? Por el motor. Pero entonces la ley las asimila a los inmuebles. Es una cosa corporal, dotada de individualidad, constituida por un montón de cosas simples que unidas mecánicamente forman el todo. Por ejemplo, si se trata de naves impulsadas por el viento, entonces todo esto de las velas, todo eso se llama arboladura. Y las demás, si se trata de naves impulsadas por motores. Entonces, cierto, las naves son muebles. Sin embargo, se pueden hipotecar porque se consideran inmuebles por su valor. Profe, ¿Qué clase de naves puede? Sí, dígame. ¿Sí? ¿le puedo hacer pronto una sugerencia? ¿Nos podría regalar, después de que acabe acá lo de naves, un resumen de compraventa? Uy, sí, claro. Claro. Sí. Porque ya quedamos duchos en hipoteca, pero se nos olvidó compraventa. Sí, tiene toda la razón. Bueno, entonces, terminemos. ¿Qué clase de naves pueden hipotecarse? Las naves que el Código de Comercio considera inmuebles. Entonces, hay embarcaciones menores, embarcaciones mayores. Entonces, un lanchón, un remolque, una lancha, la piragua, no es una nave. Entonces, algunos hablan de 10 toneladas de desplazamiento. Y nuestra legislación comercial habla de 25 toneladas de desplazamiento. Entonces, podemos iniciar ya, si ustedes quieren, un repaso de nuestro contrato de compra-venta. Vamos a buscarlo en el código. Ustedes me ayudan a encontrar la parte pertinente.
Entonces podemos decir que la compra-venta es, según el 1849, es un contrato consensual que en ocasiones es solemne. Y es solemne cuando recae sobre bienes, raíces, servidumbres y sucesiones. Y entonces no se perfecciona sino con el otorgamiento de una escritura pública. Entonces, el 1849 nos trae la definición. ¿Alguien encontró el 1849? Sí, profe. Dice, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Exactamente. Entonces, de la definición de la compra-venta nos lleva fácilmente a determinar los caracteres de ese contrato, que en nuestro derecho genera obligaciones. A cargo del vendedor genera la obligación de dar, la de dar. Dar, a su vez, lleva la obligación de entregar. Y la de entregar surge la de saneamiento. Entonces, cuando el código en el artículo 1849 nos la define como un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y a la otra pagar, dar un precio. Entonces, tenemos que decir que en Colombia no solamente necesitamos que la compraventa de bienes inmuebles se haga por escritura pública, sino que además se registre esa escritura para que opere entonces la llamada tradición. ¿Qué pasa si el vendedor, necesitamos pues el modo, ¿no? Un modo que es la tradición. Porque nosotros tenemos título, la compraventa. Y los modos son los del artículo 673, los modos de adquirir. Entonces, entre nosotros necesitamos el modo, el título y el modo. Si el vendedor no es dueño de la cosa y la entrega, transfirió el derecho de dominio. ¿Ustedes qué opinan? No, no lo puede transferir. Sí. No lo podría transferir porque él no tiene el título. Y a la hora de perfeccionarse como tal la compraventa, pues no se podría perfeccionar en su totalidad. Claro, porque como no es dueño, no puede transferir ningún derecho. ¿Cierto? Entonces, si no es dueño y transfirió, de pronto pudo transferir cualquier otro derecho, pero no la propiedad. De pronto
pudo transferir la posesión o la tenencia, pero no transfirió el derecho de dominio. Entonces, si el vendedor no hace entrega de la cosa, el comprador tiene una acción para obligarlo a entregar. Entonces, la obligación de dar significa transferir el dominio o la propiedad. Y sabemos que esa obligación solo puede contraerla quien sea el dueño de la cosa. Entonces, la obligación de entregar solamente la tiene quien es dueño. ¿Me leen por favor otra vez la definición del 1849? La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Miren, aquí hay que analizar este artículo. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, a dar. Tenemos ahí que entender que la obligación de dar, de que habla el artículo, significa transferir el dominio o la propiedad. Y esta obligación solo puede cumplirla quien es dueño de la cosa. En cambio, la obligación de entregar no transfiere el dominio. Puede contraerla quien no es dueño de la cosa. Yo puedo llegar y decirle, vendo a usted la casa y le digo a alguien, mira, hágame un favor, quiere entregarle la casa a la compradora. Entregarle la casa. Mire, aquí están las llaves. Entréguele las llaves. Entréguele la casa. Entonces, no es dar. Sería transferir. Dar significa transferir. El contrato de compra-venta es un contrato en que una de las partes se obliga a dar y la otra a pagarla en dinero. Eso nos dice el 1849. Entonces, quien entrega, quien da, se llama tradente. Quien paga, quien compra, se llama adquirente. Entonces, allí el modo es la tradición. Entonces, el dueño está obligado a traditar, porque es que el tradente lo hace con la intención de transferir el dominio y el adquirente lo hace con la intención de adquirir el dominio. Entonces, la tradición es un modo de adquirir, como ustedes ya lo vieron en 673, es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otra, habiendo por parte del vendedor la facultad, la intención de transferir el dominio y por otra la capacidad, la intención de adquirirlo. Así nos lo define el 740 del Código Civil. ¿Qué dice el 740? Dice definición de tradición. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro,
habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y otra la capacidad de intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Por esencia, el contrato de compra-venta origina dos obligaciones que son recíprocas. De una parte es dar, entregar, transferir el derecho de dominio de la cosa. Y por el otro lado, a pagar el valor de esa cosa en dinero. Entonces, la simultaneidad de estas obligaciones constituye el contrato. Ahora, si falta una de esas o si faltan ambas, no hay contrato de compraventa. Tendríamos otro contrato. Ahora, ¿qué otra obligación contrae el vendedor? La obligación del saneamiento. El saneamiento de la cosa vendida es consecuencia de la obligación de entregar. Entonces, la tradición nos trae que por un lado debe existir la propiedad de la cosa y por otro lado que quedo obligado al saneamiento. ¿Cuáles son los saneamientos? Los saneamientos a que está obligado el vendedor son el saneamiento de la evicción y el saneamiento de los vicios ocultos llamados redivitorios. Si encuentro el código. Bueno, mientras encuentro. Entonces, el saneamiento por evicción es una obligación que la ley le impone al vendedor. Este saneamiento comprende una doble obligación. Porque por un lado tiene que amparar al comprador en el dominio de la cosa. Y segundo, tiene que ampararlo en su posesión pacífica y tranquila de la cosa. Mire, por aquí hay un artículo, creo que es el 1893. El 1893 claramente nos dice: la obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa. Esa es una. Y la otra, responder de los efectos ocultos de esta llamado vicios redivitorios. Entonces, el saneamiento por evicción que la ley impone al vendedor comprende una doble obligación: amparar al comprador en el dominio de la cosa y ampararlo en su posesión pacífica. Y también tiene que responder de los defectos ocultos o vicios redivitorios de la cosa.
La acción de saneamiento es indivisible. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede ejercitar contra cualquiera de los vendedores o contra cualquiera de los herederos del vendedor. Entonces, esa acción se puede dividir entre varios herederos. De todas maneras, el saneamiento comprende las perturbaciones que haya en cuanto al dominio y en cuanto a la posesión pacífica. Aquí ahí dice, hay evicción de la cosa comprada, dice el 1894, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. Eso dice el código, pero el funcionamiento de esa garantía, pues, no nos permite llegar a la sentencia judicial. Hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte por sentencia judicial. Entonces, lo que hay que entender es que el funcionamiento de la garantía no exige la actualidad de la evicción, sino su eventualidad. Entonces, si el comprador es demandado por un tercero, esa simple amenaza constituye evicción. Y es que el código 1494. Hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado de todo parte por sentencia judicial. Y entonces el 1899. El comprador a quien se demanda la cosa vendida. ¿Sí ve? De modo que no es la sentencia. Desde el momento en que el comprador es demandado por un tercero, ahí empieza a operar la garantía de la evicción. Entonces es suficiente la simple amenaza de evicción. El comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta deberá citar al vendedor para que comparezca a defender. Entonces, aquí hay una amenaza, el comprador a quien se demanda, mire, distinto del 1844 que dice por sentencia judicial, ¿no? Que hay evicción cuando es privado de todo parte por sentencia judicial. Es suficiente la simple amenaza para llamar al vendedor a que venga y defienda al comprador de la evicción. ¿Qué pasa si es demandado? Si el comprador es demandado. Entonces, en el proceso, el comprador le pide al juez que llame en garantía, que le denuncie el pleito al vendedor para que éste se presente al juzgado a defenderlo. Y entonces, él va a entrar como parte demandada y tiene que presentar todas las pruebas tendientes a destruir la evicción total o la evicción parcial. Entonces, no es exacto que la evicción se produzca a partir de la sentencia judicial que la decrete, porque es que la evicción
puede existir independientemente de toda decisión judicial. Esto sucede, por ejemplo, en el evento previsto en el artículo 1902. Si el vendedor no opone medio alguno de defensa y se allana al saneamiento, podrá con todo el comprador sostener por sí mismo la defensa. Y si es vencido, no tendrá derecho para exigir del vendedor el reembolso de las costas en que hubiera incurrido defendiéndose, ni el de los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño. Entonces, la división puede existir independientemente de cualquier sentencia, cualquier decisión judicial. Y ello puede suceder en el evento previsto, como vimos, por el 1902, al cual se refiere el inciso final del artículo 1913, cuando habla de la restitución de la cosa. La acción de saneamiento por prohibición prescribe en 4 años, mas por lo tocante a la sola restitución del precio prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de división, o si ésta no hubiera llegado a pronunciarse desde la restitución de la cosa. Entonces, bien sea mediante decisión judicial, o bien porque el vendedor no estime conveniente sostener el precio y arregle, la división puede ser total o parcial. ¿Cuándo hay división total? La división total se produce cuando el comprador es privado de la cosa en toda su integridad, bien en favor del propietario que reivindica, bien en favor de un acreedor hipotecario. También puede resultar del hecho de que el comprador se haya visto obligado para conservar la cosa a pagar su precio por una segunda vez. Y hay evicción parcial cuando solamente afecta a una porción de la cosa. Entonces hay evicción total, evicción parcial. ¿Qué requisitos necesitamos para que funcione la garantía de saneamiento por evicción? Entonces podemos decir, para que surjan las obligaciones que la ley impone al vendedor en relación con la garantía de saneamiento por evicción, son necesarios los siguientes requisitos. Creo que son 4, más o menos. Que se trate de una perturbación de derecho. Primer requisito. Segundo, que esa perturbación tenga una causa anterior a la venta. Tercero, que se cite de evicción al vendedor. Y cuarto, que se produzca la evicción. Entonces, ¿qué requisitos para que funcione la garantía? Entonces, para que surja la obligación de saneamiento se requiere primero que se trate de una perturbación de derecho. Segundo, que esa perturbación tenga una causa anterior a la venta. Tercero, que se cite de evicción al vendedor. Y cuarto, que se produzca la evicción. Primero, que se trate de una perturbación. Una perturbación de derecho. Si los autores Pérez Vives, Luis Claro Solar, Alessandro, los autores exigen que la perturbación resulte de un derecho alegado judicialmente por un tercero. La perturbación de derecho no exige que el comprador sea demandado. Entonces, existirá con una sola amenaza. Segundo requisito, dice que esa perturbación tenga una causa anterior.
Entonces el vendedor en este requisito es obligado a sanearle al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta. Eso es clarito. Que se cite al comprador de evicción. El comprador a quien se demanda la cosa vendida deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderlo. Entonces, hay que citarlo. Y hay que citarlo pues dentro del término señalado por el Código de Procedimiento, por el Código General del Proceso. Si el comprador omite citarlo y fuere evicta la cosa, hay una consecuencia grave. El vendedor no será obligado al saneamiento. ¿Sí ven? Dice el 1899. Si el comprador omitiere citarle y fuere evicta la cosa, el vendedor no será obligado al saneamiento. Eso es clarito, pero bien clarito. Si no lo citó y omite, entonces el vendedor no será obligado al saneamiento. Ahora, si el vendedor citado no comparece a defender la cosa vendida, como dice el 1899, será responsable de la evicción. Pero aquí hay algo. A mí no me gusta, dice 1899. Si el comprador omitiere citarle y fuere evicta la cosa, el vendedor no será obligado al saneamiento. Y si el vendedor citado no compareciera a defender la cosa, será responsable de la evicción. Ojo con esto, a menos que el comprador haya dejado de oponer alguna defensa o excepción y por ello fuere evicta la cosa. ¿Sí ven? Perdón, doctor, ¿qué artículo? 1899. Es muy claro, dice así. El comprador tiene que citar por evicción al vendedor. Si el comprador omitió citarlo, dice el 1899, y fuere evicta la cosa, el vendedor no será obligado al saneamiento. Pero todavía hay algo más. Y si el vendedor citado no compareciere a defender la cosa vendida, el código dice, será responsable de la evicción, a menos que el comprador haya dejado de oponer alguna defensa o alguna excepción. Entonces, ¿qué pasa? Que el comprador no lo citó, entonces el vendedor no está obligado al saneamiento. Pero el vendedor fue citado, no defendió la cosa. Entonces el código dice que es responsable, pero dice, sí, soy responsable, pero resulta que el comprador dejó de oponer esta defensa, dejó de oponer esta excepción y por esa razón fue evicta la cosa. ¿Sí ven? Entonces la responsabilidad del vendedor se ve siempre desaparecida. Si no lo citaron y si fue citado, puede decir, sí, a mí me citaron y entonces el código dice que soy responsable. Pero es que yo no soy responsable porque el comprador dejó de oponer tal defensa o tal excepción y por eso se fue evicta la cosa. Terrible, terrible, terrible. Eso es una excepción grandísima que la consagra el 1899 y que de ahí se puede agarrar el vendedor para evitar la responsabilidad por el no saneamiento de la cosa. La indemnización por evicción
exige que la evicción se haya producido. Es decir, que el comprador haya sido privado de todo o parte de la cosa. Bien por sentencia judicial o bien porque el vendedor citado se allanó a la resolución, no a la restitución. O bien porque el comprador pague el precio de dicha cosa. Entonces, ¿qué pasa con el comprador una vez que el vendedor comparece al litigio? Entonces, el comprador, después de traer al pleito al vendedor, puede optar por una de estas dos cosas. Primero, puede separarse definitivamente del litigio. Segundo, puede continuar en el litigio en calidad de coadyuvante del vendedor. Entonces tiene esas dos posibilidades. Se separa del proceso. Si el comprador le denuncia el pleito al vendedor y si el vendedor se presenta al litigio, el comprador puede hacer una de estas dos. Bueno, ya usted, ya vendedor, ya se presentó aquí al proceso, usted tiene calidad de demandado, entonces defiéndase usted y defenderme. Es decir, yo me separo. O continúo en el proceso y yo soy coadyuvante del vendedor. Esta primera posibilidad no es nada recomendable. De que el comprador se separe definitivamente del litigio. ¿Qué pasa si se separa el litigio? El vendedor, el juez se da cuenta. El vendedor también está viendo que su comprador se separó del litigio. Entonces le dice, señor juez, arreglemos esto. ¿Y quién garantiza que no pueda haber un arreglo entre el juez y aquel que está citando al vendedor al saneamiento? Bueno, no sé, muchachos. Si seguimos entonces con este pequeño repaso de la compraventa. ¿Cuál sería el próximo tema? Yo les voy a preguntar cuál fue el próximo tema que yo propuse para revisar. El próximo tema sería los efectos de la evicción total. Si una vez que la evicción se ha consumado, entonces surge para el vendedor la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al comprador. Entonces vamos a ver ese capítulo, efectos de la evicción. Y nos meteremos en la restitución del precio. Bueno, muchachos, falta un cuarto para las 10. Entonces yo los voy dejando para que ustedes tengan la oportunidad de ir al baño, de tomarse un tintico, un cafecito y de asistir a la clase que tienen a continuación de 10 a 12 del día. Bueno, muchas gracias, Yo doctor. pregunto, ¿este día es festivo este lunes? No, no, señor. No, No, el lunes no es festivo. Este lunes no es festivo, ¿no? Bueno, entonces, si Dios quiere, el lunes nos veremos por esta misma emisora y a estas mismas horas. Bueno, chao, chao. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Martes parcial, ¿no, doctor? ¿El martes? Sí, señor. Sí, el martes. Yo no tengo con ustedes. El lunes yo había dicho su merced que tenía una cita médica. No, una cita con Isaac. No, una cita con el doctor Isaac Moreno.
La tengo a las 8 de la mañana. Por eso es que no puedo dictarles clase. Pero entonces el martes, sí, lo hacemos, ¿no? Nos veríamos. Ah, sí, señor, no nos vemos el lunes. El lunes no nos vemos porque tengo cita con esa. Nos veríamos el martes. Sin embargo, déjenme yo un momentito y miro mi agenda. Si no tengo, yo estoy seguro, tengo que revisar. Revisar el WhatsApp mío. Sí, yo estoy seguro que el 30 tengo cita a las 8 de la mañana. 30 de noviembre. Si mal no estoy, el 30 hay grados. Creo que hay grados el 30 de noviembre. Lunes. Entonces, ese grado será por la mañana. Tengo que averiguar mejor. Creo que es por la mañana. Y eso hace que yo no pueda dictar clase el lunes 30 de noviembre. Entonces, nos iríamos para el 1 de diciembre. Pero el 1 de diciembre no es festivo, el que es festivo es el 8. Sí, entonces, nos vemos, sí, el martes 1 de diciembre, porque el lunes 30 de noviembre yo estoy comprometido con el doctor Isaac. Sin embargo, la representante del curso está aquí, para que me dé su teléfono. Sí, sí, señor doctor. ¿Cómo se llama la representante? Dana Michelle Hernández. Dana Michelle Hernández. ¿Qué celular tienes? 315. 315. 259. 259. 4668. 4668. Sí. Yo te confirmo, Dan. Pero lo más seguro es que el lunes no haya clase. Pero yo te confirmo. Yo te llamo por teléfono. Te confirmo la cita que yo tengo con Isaac Moreno. ¿Ok? Bueno, Dan. Mil gracias. Nos estamos bien. Gracias, profesor. Feliz tarde, que esté bien. Gracias. Hasta luego, profe.